Gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Primero voy a presentarles a las hermanas de Miroslava, que es Rosa María Brich Belducea, Brisa Brich Belducea y Mirabel Brich Belducea. En esta conferencia también está Sara Mendiola, directora ejecutiva del Propuesta Cívica, y su servidora Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Vamos de inicio a dar lectura a un breve comunicado que hemos elaborado, el cual ustedes pueden obtener posteriormente, y junto al comunicado van a tener también un documento más, que es un resumen de las acciones que se han realizado a lo largo de este año, en el caso de Miroslava Brich. En las investigaciones ustedes pueden ver con más detalle ahí algunos datos sobre las acciones legales que se han realizado, la situación actual en la que se encuentran las investigaciones, y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas. Miroslava Brich, justicia pendiente. Desde el 23 de marzo de 2017, la justicia en su caso sigue pendiente. Hasta el momento no existe una sentencia condenatoria contra ninguno de los responsables, solamente un acusado en prisión preventiva, una orden de aprehensión contra otro implicado pendiente de ejecutar y un tercer participante asesinado. Ninguna identificación del o los responsables intelectuales del crimen. Transcurridos 24 meses de su asesinato, la exigencia de justicia no cesa ni cesará, ni tampoco nos conformaremos hasta que se dé con el paradero de los actores materiales e intelectuales de su asesinato. Su muerte cambió la vida de muchas personas y causó un grave daño al gremio periodístico en Chihuahua y al gremio periodístico en México, y a la ciudadanía, al convertir a Chihuahua y en particular a la Sierra Tarahumara y Chinipas en una zona de silencio. En el tiempo que Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras hemos acompañado y representado el caso, se han desahogado 6 audiencias ante el juez de control en el estado de Chihuahua, 2 amparos por violación a los derechos de las víctimas y al debido proceso, un desistimiento de amparo, generar la competencia federal para investigar, así como diversos escritos jurídicos y comunicados conjuntos que hemos hecho públicos en su momento, cuando hubo una resistencia de la Fiscalía Local para ceder la investigación a la Fiscalía Federal. A la fecha, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no ha agotado todas las líneas de investigación relacionadas con la narcopolítica. Las investigaciones periodísticas de Miroslava dejaron en evidencia claras los vínculos entre políticos y cárteles que operan en la región, y a raíz de ellas comenzaron las amenazas contra su vida, amenazas que previamente ella había hecho del conocimiento del gobernador del estado y que de alguna manera también fueron del conocimiento de los mecanismos de protección meses atrás. Desde el inicio de la investigación hemos constatado el conjunto de acciones realizadas por las autoridades locales de procuración de justicia dirigidas a obstaculizar el curso de la investigación, al igual que las garantías de los derechos de las víctimas. Está pendiente la celebración de la audiencia de juicio oral, en el que la FEADLE deberá sustentar ante un tribunal de juzgamiento su acusación contra Juan Carlos N. y lograr una sentencia condenatoria. A la fecha señalada por la autoridad judicial para celebrar la audiencia de juicio oral es el 4 de noviembre de 2019, actuando así este dictamen sin respeto a lo señalado en la ley penal, que establece un plazo no mayor de 60 días, motivo por el cual se presentó un amparo por ser un tiempo excesivo y violatorio
del debido proceso y de los derechos de las partes. Estamos a la espera que el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua resuelva el amparo. Este amparo fue admitido el 7 de marzo, hace unas semanas. Como organizaciones acompañantes y representantes del caso, exhortamos a la Fiscalía General de la República y Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ejecutar la orden de aprehensión pendiente contra uno de los responsables en el asesinato, establecer y agotar todas las líneas de investigación relativas a la narcopolítica en el estado de Chihuahua relacionadas con el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Al Poder Judicial, conducirse bajo los principios de imparcialidad, celeridad y debido proceso en el amparo 312/2019, admitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua y que sea resuelto acorde a los tiempos establecidos por la ley. Al Mecanismo Federal de Protección de la Secretaría de Gobernación, seguir garantizando las medidas de protección dirigidas a garantizar la vida e integridad de las víctimas, así como de sus representantes legales. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dar seguimiento al proceso penal llevado a cabo por la FEADLE y emitir en su momento una recomendación, debido a que a esta instancia tiene una queja, cuenta con una queja, el CNDH/5/2017, /2406/Q. Hasta que las autoridades de procuración e impartición de justicia no actúen bajo el respeto estricto al debido proceso, imparcialidad y seriedad, no cesaremos en esta lucha. Su silencio es complicidad. Le daré la palabra a Sara Mendiola para abundar en algunos puntos y posteriormente a Rosy. Gracias, buenos días. Agradecemos su presencia y su interés en el seguimiento de esta jornada en memoria de Miroslava. Retomando, haciendo un recuento ya de todo lo que ha venido siendo el caso de Miroslava Bridge, queremos recordar que a pesar de que las primeras declaraciones en el momento del asesinato de Miroslava, tanto del gobernador Javier Corral como del fiscal general del estado, señalaron que se trataba de un crimen de narcopolítica. 10 meses después de investigación de la Fiscalía Local, se trataba solamente de un crimen relacionado con narcotráfico. La Fiscalía Local, sin dar una justificación, excluyó de su investigación las líneas de narcopolítica, aun cuando había elementos jurídicos, indicios para que ellos pudieran generar una investigación donde incluyeran líneas de actores políticos involucrados con el narcotráfico en Chihuahua. Durante estos 10 meses también la Fiscalía de Chihuahua se negó a dar un acceso a la carpeta de investigación, monopolizó la investigación, no permitió a la familia de Miroslava, a sus hermanas ni a su hermano tener conocimiento de lo que se estaba investigando, de las líneas que estaba siguiendo, y esto también trastocó el hecho de que ellos como víctimas pudiesen nombrar una asesoría jurídica, y también repercutió en que al no haber asesores jurídicos, pues tampoco se pudieron solicitar actos de investigación directos a la Fiscalía. Fue necesario presentar un amparo en contra de esta decisión de la Fiscalía Local, donde estableció que para ellos las hermanas y el hermano de Miroslava no eran víctimas del crimen y que por tanto no estaban obligados a darles acceso. Fue un amparo que se ganó, y el mismo amparo que la Fiscalía Local recurrió mediante recurso de revisión por afectarle. El 12 de enero de 2018, casi 10 meses después del asesinato, la Fiscalía Local accedió a dar conocimiento de lo que estaba investigando, un conocimiento parcial a la familia, y fue hasta el 11 de abril de 2018 que pudimos tener acceso a la carpeta de investigación, porque fue cuando se logró la competencia del fuero federal en la investigación. La teoría del caso construida por la Fiscalía Local solamente apuntaba a 3 responsables, uno de ellos ya asesinado, uno en prisión preventiva y uno prófugo de la justicia.
El 23 de octubre de 2018, la FEADLE presentó formal acusación contra Juan Carlos N. y el día 3 de diciembre de 2018 se generó la audiencia intermedia en la cual fueron ofrecidos y admitidos los medios probatorios por las partes. La jueza de control admitió todos los medios que ofreció la FEADLE, también la defensa de Larry y también los medios probatorios por parte de la asesoría jurídica. Y el 24 de enero de 2019 nos fue notificada la resolución judicial que establece que como fecha para celebración del juicio, de la audiencia de juicio oral, el 4 de noviembre de 2019, una fecha totalmente excesiva, no hay una justificación legal para que exista un término tan amplio para la celebración de esta audiencia, motivo por el cual recurrimos a esta determinación judicial mediante un amparo por ser violatorio de los derechos humanos de las víctimas, incluso del propio acusado y por violar el debido proceso. A lo largo de estos 2 años de recuento de acompañamiento jurídico, ¿qué podemos destacar? Han existido grandes logros, como es que se reconociera el derecho de las víctimas, de las hermanas y el hermano de Miroslava, que la FEADLE atrajera el caso. Esto impidió combatir la teoría del caso de los 3 únicos responsables que construyó la Fiscalía Local, la Fiscalía de Chihuahua, y con ello logramos que no se cerrara la investigación. Que la FEADLE continúe fortaleciendo sus líneas de investigación enfocadas a determinar quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes ordenaron este crimen. También uno de los grandes logros es que siempre existió una exigencia puntual hacia la FEADLE de que el crimen fuera investigado en contexto, que hicieran todo un análisis, una metodología de contexto y que tomaran en cuenta en sus líneas de investigación el trabajo periodístico que venía haciendo Miroslava. Se analizaron más de 800 notas periodísticas del trabajo que realizaba Miroslava y esto le apoyó muchísimo porque logró identificar actores que Miroslava a través de sus investigaciones pudiera estar afectando, y con esto también se establecieron nuevas líneas de investigación. Retos pendientes que tenemos en el caso de Miroslava: lograr una sentencia condenatoria contra Juan Carlos N., ejecutar la orden de aprehensión que está pendiente contra otro de los responsables que se encuentra prófugo de la justicia y agotar las líneas de investigación de narcopolítica. La autoridad debe de investigar respecto de la vinculación de actores políticos del estado de Chihuahua porque solamente así se va a tener un pleno esclarecimiento del crimen. El hecho de que pueda existir más adelante una persona con una sentencia condenatoria no quiere decir que el crimen quedará fuera de la impunidad. No es así. No solamente basta con la identificación de los autores materiales de quienes ejecutaron el crimen, sino que es necesario identificar y sancionar a quién o a quienes lo ordenaron. Y algo que siempre hemos resaltado en las veces que hemos tenido la oportunidad de hacerlo es la inusual serie de obstáculos y molestia por parte de las autoridades de Chihuahua por querer informarnos, por querer saber qué era lo que estaban investigando. Fue una molestia que vino desde parte del gobernador de Chihuahua, como del fiscal general, como de ministerios públicos. Siempre nos llamó la atención por qué había tanta resistencia a saber qué era lo que se estaba investigando, por qué la fiscalía guardaba con tanto recelo su carpeta de investigación y por qué durante 10 meses mantuvo monopolizada y en el silencio esa investigación. Y bueno, como ya lo mencionó Balbina, y Reporteros Sin Fronteras y Propuestas Cívicas son las organizaciones que han estado acompañando y representando el caso a la familia desde un principio hasta la fecha.
Es necesario volverlo a destacar, se han desahogado seis audiencias ante juez de control en el estado de Chihuahua, 2 amparos por violaciones a los derechos de las víctimas y al debido proceso, un desistimiento de amparo, y así como de diversos escritos jurídicos y comunicados conjuntos. Ha sido una representación que ha sido muy laboriosa, sobre todo en los primeros meses, que es cuando la investigación estuvo en la Fiscalía Local. Actualmente se siguen fortaleciendo líneas de investigación, la FEADLE sigue fortaleciendo la estrategia legal para identificar los responsables intelectuales y pues bueno, es lo que podemos informarles respecto de la cuestión de actualización de la investigación. Gracias. Gracias, Sara. Le paso la palabra a Rosy. Creo que la familia Miroslava tiene mucho que decir a estos 2 años que han transcurrido del asesinato de Miroslava. Gracias. Principalmente agradecer su presencia, el apoyo en la investigación de la muerte de Miroslava, la organización de estas jornadas. El silencio es complicidad, que nos dice exactamente qué era lo que ella buscaba, ¿verdad? Y pues a nuestros representantes ese gran trabajo que han hecho en su acompañamiento, desear que esta investigación, en este caso, sea pues un referente en este tipo de casos. Y pues, ¿qué más puedo yo comentarles? Como familia seguimos dolidos, seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo una justicia verdadera y tenemos la esperanza que este acompañamiento que han hecho Balbina y Sara, pues va a tener una voz que se va a escuchar en todo, como se está escuchando ahorita. Este tipo de eventos sirven para dar realce, para dar a conocer el gran trabajo de periodistas, de asociaciones civiles, que muchas veces no lo sabemos valorar con toda su extensión y con toda su proyección en crímenes como este. Muchas gracias por su presencia aquí. Bueno, no sé si ustedes tienen algunas preguntas sobre lo que aquí se ha informado. Podemos iniciar. Marcelo. De lo que se puede resaltar de importancia es que si el caso no hubiese sido atraído a la Federación, la investigación hubiera sido cerrada con la construcción de pirámide criminal que ya había establecido la Fiscalía Local, donde solamente había la intervención de estas 3 personas que ya mencionamos. Eso es un gran aporte, era nuestra preocupación. Una de nuestras preocupaciones de que la investigación se quedara en el fuero local, porque sabíamos que con una persona asesinada, con otra con una orden de aprehensión pendiente y una en prisión preventiva, ya no había nada más que investigar. Actualmente la Fiscalía Federal, la FEADLE, sigue investigando. Necesitamos reunir una serie de elementos jurídicos para iniciar una vinculación a procedimiento. El nuevo sistema lo señala así y la Fiscalía, la FEADLE, está en ese proceso de recabar todos los elementos que necesita para estar en condiciones jurídicas de poder generar una vinculación a proceso respecto de personas
identificadas o relacionadas con la narcopolítica que pudieron tener intervención en el ordenamiento del crimen. Hay actores políticos del Estado que se presume pudiesen haber participado. Debemos de ser cuidadosos con estas cuestiones. El sistema es muy riguroso, el actual sistema penal, en el respeto al derecho a la presunción de inocencia, y es lo que les podemos compartir, que las líneas se están fortaleciendo, que es una investigación que sigue en curso y que hay todavía una serie de retos para la Fiscalía y para nosotros como asesores. Esos tres actores que se mencionan, que son los panistas y funcionarios de gobierno que estuvieron involucrados en la grabación de la llamada que le hicieron a Miroslava y que entregarían luego en manos del grupo criminal de la justicia, en un caso nada más hipotético, sin señalar los nombres ni comprometer el procedimiento, pero ustedes como abogadas, ¿qué nos pueden decir de qué configuración de delitos pueden apreciar, hipotéticamente? La investigación se sigue por homicidio calificado, y dentro de esto hay las personas que ahorita mencionamos tienen calidad de copartícipes, pero también resta la identificación de los ordenadores. Eso es lo que podríamos compartirte y señalar que desde un inicio en la investigación hubo elementos suficientes para que la Fiscalía local iniciara líneas de investigación hacia estos actores, y si no lo hizo es porque no lo quiso hacer. A ver, un poquito más directo, ¿no habría aquí, por ejemplo, un acto ilegal por una grabación ilícita de una llamada telefónica? Recordemos el caso Pegasus y todo lo que esto significa. Aquí hay de por medio un homicidio. ¿No habría también alguna responsabilidad desde el punto de vista penal por la entrega de ese material a un grupo criminal con el que se supone funcionarios políticos tienen contacto para entregarle esa grabación? Sí, y es lo que se está investigando para saber qué figura delictiva se puede advertir de esto. El proceso penal que sigue su curso ahorita es contra Juan Carlos N., y se sigue por un homicidio doloso. Eso no significa que el resto de lo que quede por líneas de investigación por desarrollar se puedan ir configurando otra serie de ilícitos. Es en lo que se está trabajando. Es un crimen demasiado complejo por la intervención de los agresores. No, y también decir que es no solo complejo por la cantidad y la capacidad y el perfil de los agresores, sino por el contexto en general en el que ocurre el asesinato de Miroslava Breach. Hay que recordar que el asesinato de Miroslava ocurre unos meses después de que llega un nuevo gobierno, de que hay un reacomodo de grupos delincuenciales en la zona, de que hay específicamente el tema de las denuncias que ella hizo de estos alcaldes que eran parte de o estaban vinculados con un grupo criminal que estaban propuestos para ser candidatos ahí en Chinipas, entre otros, porque no fue el único caso que ella mencionó. Hay que decir que también en Chihuahua venía desde hace rato ya un contexto de violencia generalizado, ¿sí? que se estaba manifestando de manera explícita en el tema de los desplazamientos forzados de comunidades por presencia de grupos del crimen organizado, pero que también hay un contexto en Chihuahua que no hay que olvidar. O sea, en Chihuahua, solo en Chihuahua han sido asesinados más de 20 periodistas desde hace más de 15 años, ¿no? Y hay por lo menos 6 periodistas, hasta donde nosotros tenemos el último recuento, que están en el exilio.
y son de Chihuahua. Esto no hay que perderlo de vista. El contexto en el que ocurre el asesinato de Miroslava Breach es algo que se venía anunciando y que no se previó. O sea, un Estado, un gobierno, no solo local y federal, que viene detectando una situación de incremento de violencia en una entidad como Chihuahua, no la podemos dejar de lado al considerar el homicidio de Miroslava Breach. Y creo que esa es una de las, como mencionaba Sara, uno de los de lo novedoso dentro de la investigación, en la atracción que hace la Fiscalía, la FEADLE, es que se toma en cuenta todo, por una parte este contexto, pero también el trabajo periodístico de Miroslava, y es algo por el que las organizaciones nacionales e internacionales siempre hemos pugnado. El Estado, todas las investigaciones en asesinatos de periodistas deben considerar de manera seria el trabajo periodístico, y en el caso de Miroslava, como en otros, pero en particular podemos decir que eso es algo que hemos logrado y que esperamos que en el momento en que exista una sentencia, ya sea de la persona que ahora está detenida o de los autores intelectuales, también se tenga que considerar esta como un agravante. El asesinato, el orden del asesinato de quien ordenó el asesinato de Miroslava por el ejercicio de su trabajo periodístico. Me parece que eso es fundamental y eso lo tenemos que destacar todo el tiempo. A los periodistas no los matan por cuestiones personales, no los matan por problemas pasionales, los matan por ejercer su trabajo. Y el caso de Miroslava en este aspecto es clarísimo. Desde un primer momento, desde Reporteros Sin Fronteras, nosotros señalamos que el asesinato de Miroslava había sido por su trabajo, y es a la autoridad a quien le corresponde evidenciar y dejar claro que así fue. El día de hoy se publica sobre que el gobernador pudo haber contaminado a partir tal vez de ingresar a la escena del crimen o participar en algún cateo. ¿Hay información sobre eso? ¿Ustedes tienen conocimiento sobre algo de esto? No, realmente no es, digamos, no es una información que tengamos confirmada. O sea, sabemos que han trascendido algunas informaciones de este tipo, pero nosotros no la hemos constatado directamente. Si en algún momento llegamos a tener información más precisa, desde luego que se los vamos a compartir, pero hasta este momento no. Sí, hay que recordar que han sido 2 años, pero que gran parte de estos 2 años el retraso mucho estuvo por las actuaciones de una fiscalía local que no quería soltar la investigación al fuero federal, y esto retardó muchísimo. Se tuvieron que generar muchísimas audiencias para poder establecer la competencia de FEADLE. Entre audiencia y audiencia siempre hay un proceso, un tiempo, bastante considerable, y eso nos llevó tal vez 6 meses de retraso, solamente por la oposición de la Fiscalía Local. También durante el tiempo que la Fiscalía Local tuvo en su poder la autorización judicial para esta orden de aprehensión, tampoco lo hizo.
lo hemos platicado con FEADLE, la respuesta ha sido que se están generando acciones para localizar geográficamente, para ubicar geográficamente a esta persona. Es bastante complejo el contexto en la cuestión de dónde pueda estar él ubicado, en qué parte de la sierra pueda estar ubicado, y pues todo lo difícil que está la Sierra de Chihuahua en sí mismo. El contexto hace mucho más compleja la identificación, la localización geográfica para poder ejecutar la orden contra Jaciel. Bueno, en el caso de Jaciel no se trata de un simple estudiante. Sabemos que hay vínculos también familiares. De hecho, todos los señalados como responsables tienen vínculos en mayor o menor grado de parentesco con el grupo criminal al que se le imputa el asesinato de Miroslava. Pero Jaciel pues es familiar también. Y recuerdo que un agente del Ministerio, dos agentes del Ministerio Público y agentes de FEADLE, les preguntamos cuando todavía tenía en caso la Fiscalía del Estado, ¿por qué no detenían a los responsables, a los tres señalados hasta hoy, si ya los tenían perfectamente ubicados? Incluso filtraban información en el sentido de que habían fracasado algunos operativos y que iban por ellos y se les escapaban. Y la respuesta de estos ministerios federales es que el Estado tiene la fuerza. Recuerdo muy bien el término, hay fuerza de Estado suficiente para detenerlos. Falta voluntad política para hacerlo. Y yo me pregunto si no está sucediendo también ahora esto con la FEADLE, porque aunque retrasó la investigación o se complicó por el tiempo que estuvo en la Fiscalía del Estado, ya tiene un año, ya va a cumplir un año en manos de la FEADLE. ¿Por qué no han detenido a este otro presunto criminal? Y el gobierno de Chihuahua dice que ellos sí hicieron la única detención. Entonces también, ¿qué pasa con la FEADLE? Bueno, el gobierno de Chihuahua siempre va a defender su investigación y su acción, su actuar. Como dijo en su momento el gobernador, esta es una investigación impecable. Eso todavía está por verse, ¿no? Entonces, lo que les podemos compartir, porque como ustedes comprenderán, tampoco podemos abundar en detalles por la responsabilidad que tenemos en la investigación. Lo que les podemos decir es que sí hay avances, sí se está avanzando en la investigación, sí hay mecanismos que se están implementando por parte de la Fiscalía Federal. Sí hay una actividad constante en el proceso. No podemos decir, como preguntaba Marcela, no podemos decir que estamos contentas, felices y satisfechas con el trabajo con el trabajo, porque eso lo podemos decir cuando tengamos un resultado. Y para tener un resultado falta mucho. Ustedes también comprenderán que la justicia en México no es como se establece en la Constitución expedita, ¿no? Es una justicia que es lenta, ¿no? Que es lenta, que si bien se ha dicho que tienen recursos suficientes, la verdad no es esa, la verdad no es así, ¿no? O sea, si nosotros vamos a analizar realmente los recursos humanos y económicos con los que cuenta la Fiscalía especializada, la verdad es que no son suficientes, ¿no? Entonces, la Fiscalía tiene que recurrir a otras áreas dentro de la Fiscalía General para poder realizar una serie de acciones. Y aquí tenemos que ir al fondo, a la estructura del tema de las investigaciones de asesinatos de periodistas y de periodistas desaparecidos, y tiene que ver con la estructura de la Fiscalía y de la propia Fiscalía General de la República, ¿no? En el sentido de que no cuenta con un equipo especializado de policías de investigación, por ejemplo, ¿no? Tiene que recurrir a otras áreas dentro de Fiscalía General para llevar a cabo sus investigaciones. Cuenta hasta ahora, si mal no recuerdo, como 18 o 20 ministerios públicos que cubren todo el país, que cada uno tiene, digo, no estoy justificando a la Fiscalía, ¿no?
pero es para decirles que el problema de la justicia en México es estructural. Y me parece que estamos en la oportunidad de pedir, de incidir en que esta estructura se modifique. Entonces, no estamos satisfechos, no estamos felices ahora porque resultados no los hay. Reconocemos que hay avances, reconocemos que hay algunos logros, reconocemos que se está trabajando y hasta ahí lo podemos decir. Pero obviamente queda un camino muy largo y esperamos que pues pronto podamos tener noticias más concretas. Para bien o para mal, ¿cómo incide el cambio de gobierno federal ahora en la FEADLE? Bueno, ahí hay todo un tema de incertidumbre porque con este tránsito de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, tenemos ya la constitución de un organigrama. En este organigrama la FEADLE no figura, figurará dentro del reglamento de la Fiscalía. Entonces ahí hay una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con FEADLE, si se queda como FEADLE, si va a pasar a ser una unidad especializada. Lo hemos preguntado directamente al fiscal general, al titular de la FEADLE también, y no nos han dado una respuesta concreta. Creemos que tiene que ser un tema urgente que se defina cómo va a quedar FEADLE dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República. ¿Y eso va a afectar el caso ahorita? No tiene por qué afectar el caso, es una investigación que tiene que seguir su curso, sea la naturaleza jurídica que tenga FEADLE, si se queda con la misma, si cambia, la investigación no tiene por qué ser afectada. Alguna pregunta que me gustaría hacerle a las hermanas Brish. También se publicó que la familia ha sido muy afectada, que se encuentra pues, en riesgos y que también pues, se vieron necesitadas de apoyo especializado, psicológico. ¿Cuál es la situación en que se encuentra la familia? Tenemos el conocimiento previo de las dificultades que tuvieron que enfrentar, todo un amparo, ir a los tribunales para que se les reconociese su derecho como víctima titular. Bueno, mira, un evento tan difícil, tan artero como es un crimen de una persona tan allegada, tan querida, pues siempre nos va a afectar psicológicamente, siempre va a cambiar toda nuestra percepción, incluso desconfianza hacia las autoridades, y más en este caso que pues se estuvo luchando desde un principio para figurar, para que se nos informara, para que se nos diera la más mínima indicio de acceso al expediente. En cuanto a otro tipo de riesgos, de peligros, pues todo son situaciones muy delicadas que ya conocemos en un contexto en el que se ha hablado, en el que se ha tratado ahorita, y pues es una prevención para nosotros el cuidarnos, el acogernos a los mecanismos de protección, primero estatales, ahora federales, y por qué no decirlo, pues la vida es preciada y tenemos que cuidarnos por ella también, porque nosotros somos los que ahora tenemos que darle voz, somos los que ahora estamos aquí pidiendo por ella justicia, y en ese contexto, obvio, tenemos que estar al 100. Sí, si quisieran mandar un mensaje, ¿cuál sería? Tanto a la FEADLE como a Alejandro Encinas, yo no sé si se han entrevistado con él, si han llevado el caso de Miroslava como un caso emblemático, porque Encinas como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, pues ha dicho públicamente que va a asumir varios de los casos emblemáticos para partir de ahí como un eslabón fuerte de una cadena jalar los demás. ¿Qué hay sobre el caso de Miroslava
Bueno, lo que les podemos compartir con relación a esto es que nosotros le solicitamos desde hace más de una semana al licenciado Alejandro Encinas que estuviera participando en las jornadas, concretamente en la del día de ayer. Hasta hace 2 días, 3 días nos confirmaron que no estaba disponible su agenda y que no era posible que él estuviera, que lo sentían mucho, y lo que les contestamos es que nosotros lo sentíamos mucho más, porque el caso de Miroslava, como en el caso en general de los periodistas, debe ser una prioridad de este gobierno. Si este gobierno no hace de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, una prioridad, no podremos retroceder en el tema de la impunidad. Desde antes que llegara a la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Reporteros Sin Fronteras envió una carta, después envió una segunda cuando ya tomó posesión y posteriormente envió una tercera. Recién estuvieron aquí los directivos de RECEF y solicitándole precisamente al gobierno federal que la lucha contra la impunidad en los asesinatos de periodistas debe ser una prioridad para su gobierno y el fortalecimiento de los mecanismos de protección. Hasta este momento, digamos, no tenemos una respuesta contundente, no hemos logrado tener una reunión, digamos, abierta con el presidente. Sí hemos tenido una reunión con Alejandro Encinas, le hemos manifestado no solo nuestra preocupación en el caso de Miroslava Breach y en el caso de Javier Valdés y de otros periodistas que han sido asesinados, y en particular los 4 periodistas que en el ejercicio de su trabajo han sido asesinados en lo que van estos 100 días de gobierno. Entonces, nos preocupa este silencio que hay en torno al gobierno, nos preocupa no ver una política clara y contundente sobre cómo piensan combatir la impunidad en los asesinatos de periodistas, en cómo piensan fortalecer el mecanismo. No sé si ustedes escucharon, pero ayer en la mañanera el presidente de la República anunció que hoy iba a estar Alejandro Encinas en la mañanera para informar precisamente sobre el mecanismo. Yo vi la mañanera y hasta donde tengo información, Alejandro Encinas no estuvo en esta reunión. Es algo que se ha ido posponiendo, pero esperamos, tenemos que esperar y tener un poco de paciencia y ojalá que eso se pueda dar pronto. No podemos seguir engrosando las filas de periodistas asesinados en este país. Bueno, la última, perdón. ¿Han contemplado la posibilidad de llevarse el caso a instancias internacionales? ¿Han abierto ya algunos canales en ese sentido? Para poder tocar puerta internacional, primeramente hay que agotar todas las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales aquí en el país. Es una posibilidad que se tiene contemplada, se está trabajando estratégicamente el caso de Miroslava y si en un futuro es necesario hacerlo, se va a hacer. Pero estamos hablando que todavía resta un largo camino que recorrer para poder llegar a ese punto. Lo ideal sería que no, lo ideal es que el caso encuentre justicia en el país, pero si no lo encuentra, no vamos a dejar el crimen en la impunidad y llegaremos a instancias internacionales. Pues les diría que el silencio es complicidad, que hay que apoyar estas luchas que tenemos, que la impunidad que no puede estar prevaleciendo y reinando en nuestro país, que todo esto son zonas delicadas del contexto de nuestro entorno en el país, en todas las entidades, en todos los estados, pero pediría poner una atención muy especial en casos de asesinato a periodistas, en apoyo a aquellas asociaciones civiles en las cuales pues su esfuerzo está dado para un mejor país, y pues
pienso que esta petición sería una prioridad y debiera de ser una prioridad y no dejar pasar el tiempo en otras cosas, porque eventos fatales no tienen reversa. Nada más se están engrosando las filas, solo se habla y no se toma acción. Y eso es lo que queremos, acción. Por eso queríamos y tenemos un nuevo gobierno que, pues, con la esperanza de una acción y de intervenciones certeras, como sería el caso.